¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas sumamente delicados, como todos los temas en Latinoamérica, ¿no? El primero de ellos es lo que está ocurriendo en México con el feminicidio y la respuesta precisamente del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Lanzó un decálogo, ¿no?, en su conferencia de prensa cuando se le cuestionó precisamente por el feminicidio de Ingrid, una muchacha que fue asesinada presuntamente por su pareja. En este decálogo se manifestó a favor de las mujeres, en contra de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, también alertó o advirtió que ya estaba viendo por dónde iba a venir la nota. Este hecho ha generado mucha molestia, por supuesto, dadas las circunstancias y los índices de feminicidios en México, por supuesto, más aún con esta trágica y dolorosa noticia tan fresca y tan reciente. Las mujeres se han manifestado, las mujeres fueron precisamente a las puertas de Palacio Nacional, lo han hecho de forma, para algunos, violenta, para otros de forma justificada, hubo pintas, interprételo usted como ¿qué? Como desesperación, ¿no? Como un hartazgo, como una forma de llamar la atención, de exigir, de que sean escuchadas de la forma en que sea que tengan que ser escuchadas. Esta situación está en ebullición en México. Y no es para menos, ¿no? No es para menos. Y por el otro lado vamos a hablar de lo que, pues para muchos no ocurre más que en dictadura, y es lo que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ha sido criticado fuertemente en lo que lo tiene enfrentado precisamente con el legislativo, que tiene que ver con un préstamo para continuar con su plan en la lucha contra la inseguridad en el país, que no ha sido aprobado precisamente. Y bueno, hasta la presencia de militares dentro del Pleno. Imagínese usted, en un gobierno que se dice democrático, una escena que muchos vinculan a dictaduras. Esos son los dos temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de eso, por favor, ponga mucha atención. Yo quiero aprovechar este espacio para pedirle al presidente de Guatemala, al doctor Yamatei, que se pronuncie sobre este caso, que tome en consideración que teníamos un candidato a la presidencia que estaba ya listo para participar con dinero sucio, con financiamiento electoral ilícito, proveniente del narcotráfico y con las manos manchadas de sangre de 3 fiscales. Eso no es poca cosa. Eso merece la reacción del gobierno y del pueblo guatemalteco. Yo no vi la entrevista, perdonen, estaba trabajando y a esa hora no podía estar viendo tele. Desgraciadamente miro tele a partir de medianoche, que me entero de las noticias. No pude verla. La entrevista la voy a ver, la voy a analizar, porque creo que es lo correcto. Estar hablando sobre hipotéticas cosas tampoco conviene mucho. Yo creo que hablemos sobre hechos reales. Lo que sí sé, y se lo estoy diciendo aquí al compañero, es algo sencillo. Esa declaración de ese plan supuesto para asesinar gente no fue tomado en cuenta por el juez a la hora de emitir sentencia. Eso sí lo sé. Por lo tanto, no fue tomado en cuenta como un plan serio para atentar contra nadie. No fue. Eso es lo que sí sé. Al respecto, déjenme ver en dónde fue. Vamos a verla. Voy a pedir que me den una copia y hoy en la noche la miro, porque no he tenido tiempo de ver tele, menos internacional. La copia, si quiere, nosotros mismos se la mandamos, presidente Yamatei. Pero vamos en orden. Usted dice que no vio el programa, y yo le respondo, presidente, que una fuente cercana de su gobierno nos confirmó que sí la estaba monitoreando la entrevista, que sí estaba monitoreando el programa, y que además tiene gente que monitorea precisamente y le reporta cuando se habla del presidente Yamatei. Digo, para empezar, ¿no? Segundo, ayer le hice la invitación para estar en este programa y hablar sobre este tema. Hoy mi equipo contactó al suyo para concretar la entrevista, pero no obtuvimos respuesta. Esta es la segunda vez que nos pasa. La invitación, doctor Yamatei, sigue en pie. Sigue en pie, ¿por qué? Por varias razones, ¿no? Esta declaración de
ese plan supuesto para asesinar gente no fue tomada en cuenta por el juez a la hora de emitir sentencia? Esto es según usted. A menos que usted haya hablado con el juez. Porque le recuerdo que detalles como esa supuesta conspiración se llaman agravantes. Y las agravantes se toman en cuenta dentro de las acusaciones formuladas. Pero fíjese usted cómo son las cosas. Sí se tuvo que tomar en cuenta cuando usted denunció que llamadas adentro de una prisión pusieron una luz verde, como le llaman unos pandilleros, sobre mi cabeza, dijo usted, para el día de mañana, y que se tuvieron que extremar medidas de protección por las amenazas. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó en serio? ¿Porque es presidente? ¿O ciudadano guatemalteco? ¿O los dos? Sepa, presidente Yamatei, que las acusaciones contra Mario Estrada en este país no eran por conspiración para asesinar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo decidió la Fiscalía estadounidense. Pero eso no quiere decir que no tomaran en cuenta la conspiración. Tan se tomaron en cuenta que forman parte de las pruebas presentadas y que están en un récord público. Si no se hubiera tomado en cuenta, no aparecería en el registro. Pero ahí está en el registro. Está la grabación, está el audio de esa conspiración. Además, los que deberían tomarlo en serio son ustedes y la justicia guatemalteca. ¿O qué le parece poco que un 4 veces candidato presidencial vinculado al cártel de Sinaloa estaba dispuesto a asesinar a 3 fiscales de su país, incluida la exfiscal general? Y bueno, presidente, cuando su gobierno y la justicia de su país decidirán tomarlo en cuenta, ¿cuándo? ¿Cuando lo decida la justicia estadounidense? ¿O cuando se haya cometido el asesinato? ¿O tampoco? ¿Opinaría usted igual si la conspiración, porque esa es la palabra legal, conspiración, fuera en contra de su persona? ¿Ahí lo tomaría en serio? ¿O preguntaría al sistema de justicia estadounidense si debería tomarlo en cuenta? Pero lejos de todo esto que le digo, usted como presidente, como máximo representante del Estado guatemalteco y el sistema de justicia de su gobierno está obligado a tomarlo en cuenta. Sí, presidente, escuchó bien, obligado. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la ley. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, se lo voy a explicar. Y usted lo puede confirmar si se toma la molestia, aunque sea a las 12 de la noche, de revisar la ley contra delincuencia organizada. La ley contra la delincuencia organizada que regula la conspiración en la sentencia de casación 34-2011 de ese año de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala se resolvió como delito, escuche, autónomo a la conspiración para el asesinato. Es decir, conspiración para asesinar a alguien es un delito. El criterio jurisprudencial es el siguiente. Este delito se consuma cuando se llega al acuerdo sin que sea necesario que se verifique o lleve a cabo algún acto preparatorio del mismo. Es decir, se lo explico más clarito, la conspiración ya de por sí es un acto preparatorio. Estos delitos por su naturaleza son concebidos como actos preparatorios punibles autónomos. Incluso a la hora de ser juzgados, pueden ser sancionados con una pena, fíjese qué detallito, con una pena mayor de la del delito conspirado, como sucede en otros países. Eso es la justicia de su país. Le dejo la pregunta, presidente Yamatei. ¿Ahora sí lo va a tomar en cuenta? ¿O tiene que ser acá en Estados Unidos, que lo tomen en cuenta? Porque este tema es de allá, de Guatemala. Este tema es de usted, de su justicia. Y ahí está en la letra, en la legislación, no se lo digo yo. Por eso pregunto, ¿lo van a tomar en cuenta? ¿O todavía no? Así como usted explica, muy simple. Yo también se lo explico. Mire, doctor Yamatei, la ley es la ley. Y no seguirla
no seguirla es ilegal. Aquí lo espero, charlamos cuando quiera. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Feminicidios MX de México. Conclu Feminicidios MX, esa es la etiqueta, ahí está en pantalla. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Feminicidios MX es la etiqueta. Varios grupos de mujeres, como usted vio, se levantaron en protesta en la Ciudad de México el día de hoy. ¿Para qué? Exigir justicia. Justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que fue asesinada y descuartizada por su pareja el pasado fin de semana en un barrio capitalino. Este hecho, por supuesto, ha causado conmoción en México, no es para menos. Un país donde asesinan a 7 mujeres cada día, de acuerdo con cifras oficiales. Al grito de "Todas somos Ingrid", estos colectivos feministas se apostaron a las afueras, a las puertas del Palacio Nacional, y en forma de protesta hicieron pintas con grafitis en las paredes de la residencia presidencial. El reclamo era generalizado, pero en oportunidades iba dirigido al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tildaron de presidente indiferente y a quien cuestionaron por el incremento en el número de feminicidios durante su primer año de gobierno. Y es que sí, en cifras oficiales hay un incremento en el número de feminicidios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo responsabilidad de este, no del anterior. Que en el anterior tampoco se hizo mucho, se lo digo, y que en el anterior también hubo indiferencia. No es nada más de este. Yo le diría que de casi todos los gobiernos. Las manifestantes también reclamaron la acción policial en el crimen de Ingrid Escamilla luego de que se filtraran en la prensa mexicana, aunque usted no lo crea, imágenes del cuerpo. Las agencias de Naciones Unidas en México se unieron al reclamo. La institución exhortó a las autoridades mexicanas a investigar con perspectiva de derechos humanos y de género el asesinato de Escamilla y llevar a cabo investigaciones internas para asignar responsabilidad a los funcionarios que difundieron estas fotografías del caso. Paralelamente, la ONU saludó la publicación de la Secretaría de Gobernación de México este viernes, donde anuncian que investigarán a los medios de comunicación que difundieron las imágenes. Dicho material, dijo la SEGOV, la Secretaría de Gobernación, revictimiza, privilegia el sensacionalismo y el morbo. Vamos a hablar más de esto con nuestra Kay Guerrero en su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo que puedan ser de buenas, ¿no?, con este tipo de noticias. Cuéntanos un poco más, por favor, acerca de esto que debería tenernos indignados a todos en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, principalmente en México, porque está ocurriendo ahí, pero es un tema latinoamericano. Fernando, es un tema muy triste para tratar, especialmente en un día como hoy, pero hay que hacerlo porque cada año en México son más y más las madres, los padres, las familias enteras que tienen que llorar a sus hijas a causa de un feminicidio. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, este número, Fernando, ha aumentado, ha incrementado progresivamente en los últimos años. Te voy a presentar algunas cifras para que veas este crecimiento. El año 2016, allí se registraron 602 casos de feminicidio. El siguiente año, en el 2017, 700
741. En 2018 la cifra aumenta a 891 casos y en 2019, que sería el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra repunta a 976 casos, Fernando, y hay grupos que dicen que hay casos que no han sido reportados, así que esta cifra podría ser mayor. Sin embargo, estamos hablando solamente de los casos que han sido tipificados por el Estado mexicano como un feminicidio, pero si incluimos los homicidios dolosos, la cifra se duplica porque según datos oficiales, Fernando, ya se registran en el 2019 2.819 mujeres que fueron víctimas de homicidios dolosos, un crecimiento de un poco más de 2% con respecto al año anterior, que tendría que ser el año 2018. Esta discrepancia, Fernando, es la base, es el motivo, es la razón de la lucha de varios grupos defensores de los derechos de las mujeres en México que reclaman que el Estado no está otorgando la calificación que debe ser, la calificación de feminicidio a este tipo de homicidios dolosos. Esto a pesar de lo establecido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde afirman que los asesinatos de mujeres por razones de género deben ser considerados como feminicidios. A este reclamo, por supuesto, se une una polémica. ¿Cuál es la polémica? Fue puesta en marcha por la Fiscalía General de México al proponer el pasado 4 de febrero reclasificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. La Fiscalía argumenta, Fernando, lo vamos a ver allí en pantalla, que la clasificación de un feminicidio es muy complejo porque tiene diferentes razones, diferentes explicaciones y que por eso complica, dicen, inútilmente judicializar el delito. Por eso están simplemente proponiendo tipificar todos estos delitos como homicidio en contra de una mujer con el agravante de feminicidio. Pero por supuesto, los grupos defensores de los derechos de las mujeres han puesto el grito al cielo simplemente al escuchar esta propuesta. Precisamente la Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, que dicho sea de paso, Fernando, está encabezada por una senadora del partido oficial del partido Morena, respondió diciendo que la postura, simplemente la postura, o sea, la propuesta sin tener que oficializarla es un retraso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres en México. Como tú comentabas al principio, hay mucha presión en contra o sobre el presidente López Obrador, quien el día de hoy publicó un decálogo, una especie de 10 mandamientos en el que condena el machismo, dijo, y también promete garantizar la seguridad de las mujeres durante su gobierno, Fernando, pero eso no es lo que están pidiendo los grupos feministas, están pidiendo justicia. Por supuesto, por supuesto. Aquí hay muchos temas complejos y graves. Ya lo decías tú, la tipificación, cómo se están tipificando muchos de estos delitos a nivel estatal, porque hay que empezar ahí, ¿no? ¿Cómo se registra a nivel estatal? Eso tiene un reflejo inmediato en una baja en la cifra a nivel nacional. Exactamente. Y después estas reformas que incluso muchos expertos, y tú y yo lo hemos hablado, de derechos humanos, han dicho, va en contra precisamente de los derechos humanos, en este caso de los derechos de las mujeres, ¿no? Y López Obrador remata el día de hoy cuando hace este decálogo ahí, ¿no? Improvisado en su mañanera cuando se confronta con esta realidad y dice, oigan, no quiero que el tema sea nada más feminicidio, ¿no? Dice, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. Imagínate tú el remate de López Obrador. Fernando, es muy complicado, es muy complicado. Afortunadamente, como lo discutíamos ayer o el día o antier, estábamos hablando de que esta reforma judicial es muy probable que no llegue, es muy probable que no sea aprobada, así que bueno, por allí hay una esperanza, un rayito de luz para los grupos que defienden los derechos de las mujeres y habrá que ver entonces cuál es la alternativa. Claro, se está presentando una nueva propuesta, ¿no? Pero ya López Obrador lo decía en otra de sus mañaneras, decía, no, es que la frenaron. No, no la frenaron, es que hay muchos agravantes. De su propio partido, reclamos de su propio partido. Sí, claro, viene desde el propio partido de Morena. Afortunadamente hay voces dentro del propio partido como Muñoz Ledo, como esta senadora que dicen, no, espéreme, esto no está bien, esto está mal. Y qué triste que estemos hablando de esto hoy, un 14 de febrero, que para muchos representa el Día del Amor, la amistad. Qué horror, ¿no? Qué horror para esas familias, qué horror para un país completo que tenga que ser así, Fernando, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que reclamar, hay que pedir justicia. Sí. Creo que es la mejor manera de honrar a todas estas mujeres víctimas a nivel México, a nivel Latinoamérica, en un día como hoy. Hacerlas visibles, darles voz y exigir a los estados que se responsabilicen por su inacción. Guerrero, te mando un abrazo, todo mi cariño. Gracias, Fernando, ni una menos.
Y una menos, de acuerdo contigo. Era Kay Guerrero en vivo con su reporte K. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Voy a hacer una pausa. Deje sus comentarios, por favor, en las plataformas digitales de Facebook.com/conclusionesCNN. Ahí está, Facebook.com/conclusionesCNN. Y allá hay contenidos de programas anteriores, como puede ver en pantalla. Por si no pudo ver conclusiones en la semana, entre ahí un ratito y se va a encontrar los temas y las entrevistas de la semana. Si se suma donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se lo voy a agradecer. Es parte de esa comunidad y esa comunidad es solamente para usted. En tiempo real estoy en Twitter leyendo sus comentarios. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. @soyfdelrincón. Esa es la cuenta. La etiqueta es Conclu Feminicidios MX. Conclu Feminicidios MX. Voy a la pausa, regreso con María de la Luz Estrada, es mi invitada. Ella es la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México. Me acompaña en vivo desde la capital mexicana. Regreso con ella y está en pantalla. Y también más adelante en este Conclusiones, lucha de poderes en El Salvador para algunos con tintes dictatoriales. El presidente Bukele tiene un impasse con los diputados, pero un impasse donde para muchos se le pasó, pero la mano. Le doy la bienvenida a mi invitada, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México, en vivo desde la capital mexicana. Tenemos un retraso en el audio como de unos 4 segundos, por lo que usted escuchará algunos silencios entre mi invitada y un servidor, pero esto es por la distancia en la que y el tiempo en el que tarda en viajar el audio. María de la Luz Estrada, bienvenida, gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches, María de la Luz. Dígame primero, ¿cómo toman ustedes la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador? Dos temas contradictorios, primero su decálogo y después un cierre en el que dice, no quiero que el tema sea nada más feminicidio, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. Dice, sí es importante lo de feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va esa a ser la nota, el feminicidio, y no porque fue una manipulación. ¿Qué opina acerca de la reacción de López Obrador? Mira, nosotras como defensoras de los derechos de las mujeres nos preocupa porque los datos nos revelan 10 mujeres, 10.5 mujeres asesinadas. Más del 50% tiene características de discriminación al género. Es decir, son mujeres que fueron violentadas sexualmente, como el caso de Ingrid, que vivió esta violencia extrema, mutiladas, en fin, esta violencia que a diario vivimos, ya sea por conocidos, por sus parejas o por la propia redes criminales que desaparecen y asesinan a las mujeres. Es un contexto muy, muy grave que requiere que el Estado voltee a ver. Y estoy hablando del Estado, no solo el Ejecutivo, es el Legislativo, el Judicial, donde la sociedad civil estamos indignadas, preocupadas, porque necesitamos acciones contundentes. Este tema debe ser un tema principal de la agenda del país, porque es un país que están matando a las mujeres. ¿De qué sirve luchar por el derecho a la igualdad si a diario se matan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? Y aquí estaba mencionando usted algo muy importante. Todos los niveles de gobierno deberían de estar reaccionando en planificación, en prevención en torno al feminicidio. Pero primero hay que aceptar, y el Estado, y el Ejecutivo, y el Judicial, tienen que aceptar que hay un problema de tipificación de los delitos, María de la Luz. Primero hay que entender qué debe considerarse un feminicidio, porque parece que el Legislativo, parece que el Judicial, que el Ejecutivo no entienden lo que es un feminicidio o cómo debe tipificarse el delito. Pues yo les llamo a que se pongan a revisar, porque ya hay 400 más sentencias acreditando el feminicidio. En todo el país ya se tiene el delito de feminicidio tipificado.
necesitamos que se homologue al tipo penal federal, es decir, ya más de 20 entidades han creado un tipo penal autónomo, que solo se tiene que acreditar una de las circunstancias que establece el tipo penal, es decir, ya se redactó, no fue improvisación, llevó muchos años, desde el 2005, discutiendo, entendiendo esta conducta que pone en riesgo y acaba con la vida de las mujeres. La discriminación, esta cultura machista que mata a las mujeres. Y entonces es muy importante que ya, o sea, lo que ya sabemos que falla es que necesitamos investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género. Y eso, gente que se litigan, que llevamos los casos, hemos logrado sentencias, estamos logrando la concientización y la obligación que tiene tanto las autoridades de Procuración de Justicia como Administración de Justicia, que deben de investigar y juzgar con perspectiva de género. Sabemos que el problema está en la investigación y que se tiene que focalizar ahí. Estamos en un contexto de impunidad y corrupción, que bien el presidente lo ha dicho, pero está ahí, afecta más a las mujeres porque hay una cultura que estigmatiza, califica, culpabiliza a las víctimas antes de iniciar una investigación. Entonces, me parece que ahorita no podemos estar improvisando ni generando confusión. El tipo penal se acredita. Estamos teniendo, el año pasado, fueron 1,006 casos que se iniciaron investigando como feminicidio. Entonces, el problema no está en el tipo penal, sino está en las investigaciones y también en la política de prevención del delito. Es decir, si las fiscalías no generan la información y no están investigando debidamente, ¿de qué forma van a generar la política pública que prevenga el delito? ¿De qué manera? No todo está suscrito en que son sus parejas las que los matas, sino también tenemos redes criminales y tenemos de diversas. Entonces, si realmente se hacen investigaciones y tenemos a los criminales, también a la par vamos a generar la política pública de seguridad que se requiere y no generar, se piensa solamente en militarizar, en el tema de la Guardia Nacional, y me parece que ahí es a donde ha fallado la estrategia. Y nosotros lo que pedimos es que nos escuche el presidente, nos escuchen los gobernadores, las autoridades de los diversos niveles, para que entiendan por dónde tienen que estar los esfuerzos, porque hoy sabemos dónde están las fallas y tenemos que focalizar esfuerzos. Difícil entender que se le vaya a dar el apoyo necesario en una perspectiva en la que incluso se retira apoyo a albergues para proteger a estas mujeres. Cuando se denuncian actos violentos en contra de mujeres en las fiscalías y no se le da el seguimiento de prevención y después el resultado es una noticia trágica como la de Ingrid. Hay muchos de estos casos que tienen antecedentes en registro, donde ya se fueron a hacer denuncias por actos violentos en contra de las mujeres, en contra de las esposas, y no se atiende. No se atiende, y el resultado final es precisamente un informe de feminicidio. ¿Cómo hacer entender también a los medios de comunicación para, primero, tener conciencia y crear conciencia? Y cuando digo tener conciencia es porque reproducir las imágenes de Ingrid es algo espantoso, no hay un respeto desde la perspectiva comunicacional. Y esto tampoco genera conciencia. ¿Cómo hacerlo, María de la Luz? Brevemente. Sí, primero, antes que nada, creo que sí se debe de entender, por un lado, que las autoridades son las principales responsables de filtrar imágenes que violan los derechos de las víctimas. Entonces, si la autoridad sigue filtrando, si no sanciona, si violenta los derechos de la dignidad y de las familias y no se entiende el dolor que causa ver esas imágenes, por el otro lado, los medios tienen que tener narrativas que respeten la dignidad de las víctimas, narrativas que ayuden a concientizar a la población, más no que generen el morbo, que sigan generando culpabilizaciones a las víctimas y no la conciencia, que las mujeres no somos objeto,
Entonces me parece que más bien el llamado a los medios de comunicación es a una ética del respeto, en este caso a las familias, a las víctimas, a su dignidad. Tienen que cambiar sus narrativas, tienen que generar conciencia, y eso también ayuda a la comunidad, ayuda a que ellos también sean escuchados, porque los efectos, lo estamos viviendo, son muy terribles, y yo sí creo que la autoridad tiene que ser la primera en que no debe filtrar este tipo de información. Completamente de acuerdo, que es una vergüenza, es patético, es deleznable por millones de razones, María de la Luz, me tengo que ir. Quiero agradecerle que me haya acompañado y por supuesto que cuente con este espacio para dar seguimiento, ejercer la presión y lograr crear la conciencia. Aquí estaremos con mucho gusto para abrirles la puerta en cualquier momento, María de la Luz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México, en vivo desde la capital mexicana. Ni una más. Voy a hacer una pausa. Regreso y cambiamos el tema. Voy a El Salvador, donde hay una lucha de poderes, pero bastante desequilibrada, le digo yo, cuando Nayib Bukele, el presidente, bueno, ¿qué le puedo decir? Hasta militares entraron en el legislativo. Ya le voy a explicar de qué se trata. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConClubBukele2. El numeral, el hashtag es ConClubBukele2. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, prometió cambiar el país. Sus críticos hoy están seguros de que lo está haciendo, sí lo está haciendo, pero no creen que sea para bien. El presidente de El Salvador se encuentra en lo que él mismo llama un impasse con muchos diputados, un impasse por 109 millones de dólares, pero sobre todo por estas imágenes. ¿Cómo es que se pueden definir esos hechos? Ponga atención. De utilizar, pues, la fuerza, un intento de golpe, dijeron los diputados. El día más negro para la democracia del país, apuntaba a la oposición. O el preludio de épocas que se creían superadas. Mire, eso es en el legislativo. El domingo Bukele entró al Parlamento con policías y militares armados con fusiles de asalto. Por si fuera poco, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea y rezó. Luego agradeció a Dios haberle concedido paciencia con los diputados. En otro acto de provocación, retiró la seguridad a los diputados por unas horas. Imagínense el peligro. Llamó sinvergüenzas a los que no fueron a la sesión legislativa. Como no hubo quórum, Bukele también sugirió que la ausencia de los diputados justificaba el derecho del pueblo a la insurrección para separar a funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria de sus cargos. Todo eso y la Asamblea no ha aprobado un presupuesto de 109 millones de dólares que pide Bukele para implementar la tercera fase de su plan de seguridad con el que pretende combatir las maras. Según el Ejecutivo, el dinero se usará para comprar cámaras de videovigilancia y un nuevo sistema de reconocimiento facial, así como para capacitaciones y adquisición de equipamiento táctico operativo. Sin embargo, la propuesta tiene lagunas que algunos legisladores no entienden. Por eso piden al gobierno que lo explique. Yancy Urbina está entre esos legisladores, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Dijo lo siguiente, la voy a citar. Dijo: solo en estos 8 meses le hemos aprobado a este gobierno más de 795 millones de dólares. Varios diputados pidieron la creación de una comisión especial para investigar los hechos. Y la Corte Suprema también se pronunció al respecto. El alto tribunal ordenó a Bukele abstenerse de usar la Fuerza Armada para fines distintos a los contemplados en la Constitución. Y también le ordenó no poner en riesgo la forma de gobierno democrática del país y la separación de poderes. Por su parte, la Fiscalía General de El Salvador emitió un comunicado señalando que los hechos están bajo investigación y dejando claro que el llamado de cualquier ciudadano a sustituir, intervenir o coaccionar de manera legítima a cualquier institución del Estado va en contra de nuestra Constitución y atenta contra el Estado de Derecho. Todo esto generado por la actuación de Nayib Bukele. El conflicto aún no se resuelve, por supuesto, la polarización social va en aumento. Este sábado hay una
hay convocado una vigilia para protestar contra la irrupción de Bukele al Parlamento. Y para el domingo también hay previstas manifestaciones, pero a favor de Bukele. El presidente dio una semana de plazo a los parlamentarios para aprobar la propuesta. Entre quienes salieron a defender a los diputados está precisamente José Miguel Vivanco y a criticar la actuación de Bukele. Es el director de Human Rights Watch para las Américas. Él opina que lo ocurrido el domingo es la manifestación abierta de fuerza bruta más importante en El Salvador desde el fin de la guerra civil en el 92. También considera que la condena internacional ha sido demasiado tímida para la gravedad de los hechos, cosa en la que coincido con él. Con él mismo, precisamente José Miguel Vivanco, voy a hablar después de la pausa. Ya está con nosotros el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas en vivo desde Washington. Hago pausa y regreso. La bienvenida a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch en vivo desde Washington, D.C. José Miguel, mil gracias por estar en esta noche de viernes con nosotros. José Miguel, gravísimo. Mil gracias por estar en esta noche de viernes con nosotros. José Miguel, gravísimo lo de El Salvador, gravísimo. Fernando, es lo más grave que ha ocurrido en El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz, desde el 92. Es una demostración abierta de fuerza bruta. Creo que el presidente de El Salvador no entiende que en democracia la fuerza bruta y la extralimitación en el ejercicio del poder no es una opción política. Si bien el presidente está en minoría en el Congreso, y ese no es solo un problema del presidente de El Salvador, hay muchos presidentes en el mundo que no tienen el quórum, las mayorías. Esas mayorías hay que construirlas sobre la base de argumentos, con debate público, de cara a la ciudadanía, pero bajo ninguna circunstancia, por muy apremiantes y necesarias que sean las políticas que el presidente trata de promover desde el punto de vista de seguridad, bajo ninguna circunstancia se puede contemplar como opción el rodear a los congresistas, a los parlamentarios con militares armados y luego invadir la sesión con militares y policías con armas largas y finalmente invocar nada menos que a Dios para suspender digamos, ese acoso al Parlamento de El Salvador. A mí me parece que es muy grave y lamentablemente creo que la respuesta de la comunidad internacional ha sido tibia. Yo coincido contigo completamente, José Miguel, te lo digo. A mí me parece el acto, las imágenes hablan por sí solas, pero me parece más el acto de una dictadura que de un gobierno de democracia. Mira, estas cosas ocurren porque hay líderes que surgen sobre la base de discursos y programas populistas, creo que es el caso de Bukele en El Salvador, y que la soberbia que les genera el apoyo popular, es decir, las encuestas que reflejan un apoyo popular sobresaliente, los lleva a creer que son invencibles, que son infalibles, que además en el caso de Bukele aparentemente, como se comunica con Dios, tendría una especie de justificación superior para hacer lo que se le antoja. Y eso sabemos que es el comienzo y el inicio de sucesiones de abusos a los derechos fundamentales, a las libertades públicas. Me parece que él ha demostrado hasta ahora un total desprecio por el equilibrio de poderes en El Salvador, pero felizmente, Fernando, la Suprema Corte de El Salvador ha reaccionado con fuerza, con valentía y ha desafiado este tipo de decisiones y actitudes por parte del Ejecutivo. Sí, lo dices bien, felizmente. Y felizmente Bukele acató lo que está diciendo la Corte. Ahora, mira, no sé, a mí esto de que se habla con Dios y luego otros hablan con pajaritos, a mí me da muy mala espina, pero me da más mala espina que la comunidad internacional, sí, bueno, por eso te digo,
¿no? Los pajaritos y Dios dentro del gobierno, bueno, es un tema muy peligroso. Pero déjame decirte algo, la comunidad internacional, la propia OEA, ¿qué pasa? ¿Por qué este silencio? Es decir, ¿no se va a hablar en todos los casos igual como se debe hablar? Mira, acá la Unión Europea y los Estados Unidos reaccionaron, a lo menos dijeron algo, ¿no? Por lo menos se pronunciaron. Sin embargo, intentaron colocar tanto al Parlamento como al Ejecutivo en una especie de paridad, como si hubiera una responsabilidad compartida, cuando no la hay. Acá quien se extralimita en el ejercicio de sus funciones es Bukele, quien invade las atribuciones y los fueros del Parlamento en El Salvador. Ahora, en el caso de la OEA, el silencio ha sido total. Yo no he visto el pronunciamiento de ningún gobierno, ni menos del secretario general. El secretario general de la OEA es una persona que ha demostrado una enorme actividad, a lo menos en Twitter, declaraciones públicas. Sin embargo, en este caso, el silencio me parece que es lamentable, porque tácitamente sugiere que hay una especie de aprobación respecto de lo que ha ocurrido. Y esto no puede convertirse, Fernando, en un acto o en una reacción normal. Esto no es normal, no es parte de las reglas del juego democrático. Si se tolera lo que ha ocurrido en El Salvador, luego se puede reproducir este tipo de abusos en cualquier otro sitio en América Latina. Por supuesto, por supuesto. Además, las voces son contundentes y fuertes en unos casos y en otros también tienen que serlo. José Miguel, me tengo que ir y te dejo descansar. Que tengas excelente fin de semana. Mil gracias por haberme acompañado. Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche. Excelente fin de semana. José Miguel Vivanco es el director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde Washington, D.C. Una pausa, regreso. Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Ojalá lo pueda ver el próximo lunes. Muchas gracias. Soy Fernando del Rincón.